Buen día, ¿cómo están? Gracias que me escuchan. Espero que la marea ande tranquila, o más bien la marea está agitada, que ustedes anden tranquilos, y eso es lo más importante. Emprender a lo mejor no es la época quizás para muchos para emprender un negocio, para ser un emprendedor, para ser empresario, pero yo creo que a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, cuando hay mucha estabilidad en el entorno, un país europeo, por ejemplo, como Suiza, Alemania, que me tocó trabajar en una firma de consultoría en Alemania cuando tenía 26 años, luego, después de trabajar ahí por un periodo, con el dinero que me gané, me fui a Suiza, y me inscribí en un curso de francés. Pues esos dos países, el alemán y el suizo, me pareció como que no había muchas cosas, no había mucho dinamismo, las cosas estaban muy estables, las rutinas eran muy uniformes, no había muchos movimientos, discontinuidades, no había caos y por ende es más difícil ser un emprendedor en esos ambientes que viviendo en países como el nuestro, en viviendo países, no se diga en el continente africano. Ahí va a haber una metamorfosis, se está configurando ya una metamorfosis. Hay ciudades que tienen crecimientos más altos que en China, por ejemplo, y esos países donde las cosas todavía no se asientan, donde todavía hay caos, hay diferencias abismales entre los ciudadanos, no son sociedades homogéneas, es donde se puede hacer dinero, donde se pueden establecer emprendimientos. Entonces vamos a hablar de la vocecita esa interior para emprender, de por qué las personas no emprenden a lo largo de su vida, cuáles son las razones típicas, de cuándo será el momento o la edad ideal y finalmente qué pasa de cuándo tiramos o no la toalla y pues cuántas veces puedo emprender, que es un tema muy interesante. La gente piensa que poner un negocio es una cosa de una vida y si quieres ser emprendedor, pues pareciera que hay que poner uno y otro y otro y otro y así sucesivamente. Entonces, emprender es un acto de rebeldía, es un desafío que el individuo hace al sistema, que demanda persistencia, incluso terquedad. Un emprendedor tiene que plantarse en su posición y seguir poniendo presión hacia lo que quiere, porque el mundo, sus familiares, sus amigos, su pareja, sus padres, sus hijos, toda esta gente va a decir que no. Si hay algo que define al emprendedor, es que le dice que no al no, le terquea. Y luego, cuando el emprendedor en una de esas le pega, resulta que ya no es terco, resulta que ya que le pegó y que tuvo éxito, se le dice que es persistente. Inclusive hasta te ve la gente diferente. Entonces voy a narrar un poquito a nivel ligeramente así como metafísico la energía del emprendedor, cómo coexiste y cómo se mete en el mundo. El mundo, el mercado, gira ensimismado en su propia inercia. Hagan de cuenta que es como las órbitas de los planetas en una galaxia, ¿no? Y está regulado por trayectorias actuales, es decir, todo mundo en un cosmos sabe dónde está, sabe qué va a hacer, sabe dónde va a estar en un mes, en un año, y esas son las trayectorias que todo mundo está siguiendo en este cosmos. Un mega sistema donde un emprendedor, cuando quiere hacerse notar o quiere aparecer ahí en medio de ese cosmos, pues no figura.
es como un mosquito que está así y se aparece solamente cuando se acerca la oreja, pues es cuando te das cuenta, y no se diga si es en la noche. Espero que no les haya tocado muy seguido eso, porque es una experiencia bastante frustrante, pero ese es el emprendedor queriendo impactar el entorno. Lo que pasa es que cuando las cosas están establecidas, cuando ya el sistema está operando, cuando las conexiones de oferta y demanda están fijas y ancladas, los productos están asentados en el mercado y los clientes están acostumbrados a comprar lo mismo donde siempre, parece que no hay cabida para un emprendedor. Entonces, por definición, el emprendedor es un disruptor que se atreve a agredir al statu quo. Es una fuerza de rebeldía, es una fuerza de valentía, es una fuerza de creación, de autodeterminación, y dice, yo voy a atentar contra el establishment, contra el statu quo. Yo quiero una oportunidad también. Yo no quiero simplemente seguir el guión de vida que fue introyectado, donde todo el mundo nos desdoblamos de una manera predecible, ordenada, como si fuéramos autómatas. ¿Y qué más prueba que este encierro que nos provocó el COVID? ¿Qué más prueba que en el momento en que rompen con la estructura cotidiana de irse a trabajar, de emplearse, etcétera, de repente te dicen, te quedas en tu casa y no sabemos qué hacer con el tiempo, no sabemos el proceso de autodeterminación? ¿Qué más prueba, qué más evidencia de que somos un insumo en un megasistema que nos dice qué hacer, cuándo hacerlo, cuántos años trabajar, cuándo nos retiramos, cuántos días de la semana, si nos ponemos corbata o no? El emprendedor, su naturaleza es más libre. Y aunque tenga más chamba, y aunque duerma menos bien, pero es él o ella, ¿no? Entonces, la etapa más crítica del emprendedor necesariamente es al principio, cuando va contra todo y no es tomado en serio. Su círculo cercano pues le dice que no va a funcionar, o que estás loco, traes exceso de iniciativa, si tú eres un menso, si tú eres un tonto, o simplemente está la cosa muy difícil. Y ahí en ese momento, en el principio, es cuando estamos más vulnerables como emprendedores, cuando estamos más inseguros y a veces pues es suficiente para pagarnos. A veces es suficiente para retarnos. Pero el primer problema es uno de ánimo, es uno de me aviento aunque no tenga apoyo. El segundo, obviamente, pues es un tema de flujo efectivo, pero no se necesita mucho capital en esta época para iterar. Y voy a hablar un poquito ahorita de iterar, ¿no? Entonces, el entorno tiende a desacreditar al emprendedor por entusiasmo excesivo, por su inocencia, por su lucha sin remedio y por si fuera poco, la estadística lo ratifica. La probabilidad de éxito en emprendimientos, dependiendo de la fuente que tomen, del giro, del país, ronda entre un 5 y un 20%. O sea, lo más probable es que el emprendedor no le pegue a la primera. Es por probabilidad. Y bueno, eso puede ser un desaliento, pero si les digo la probabilidad para que yo hubiera nacido, para que tú que me escuchas hubiera nacido, para los que me escuchan hubieran nacido, que aquí entre paréntesis quiero agradecer que nos escuchan en 21 países, los más exóticos son Turquía y Rusia. Tengo ahí a alguien que me escucha
en esos países. Pues muchas gracias si me están escuchando ahorita. Y estamos ya en 218 ciudades que nos escuchan alrededor del mundo. Pues me siento muy agradecido y es un dato que acabo aquí de descubrir picoteándole a las estadísticas del podcast y pues bueno, pues se los comparto. Pero regreso, las probabilidades de que nosotros hayamos nacido ante el número de millones de espermas que se lanzaron en esa unión amorosa entre nuestro padre y nuestra madre son muy bajas y sin embargo aquí estamos. Entonces, las probabilidades de fracasar es cierto que son mayores si pones un negocio, pero no son nada comparadas con el milagro de estar vivos. Así es que eso no es excusa, eso no es una estadística que nos debe de detener, porque yo también diría que la mayoría de los fracasos ocurren porque la gente tira la toalla antes de tiempo. Y a final de cuentas las van tirando en el camino, el emprendedor sigue caminando y se encuentra una toalla tirada y se encuentra otra toalla tirada, otra, y de repente llega al final y recogió 20, 30, 40 toallas y esa persona simplemente decidió no tirarla. Y eso me refiero al proceso de ser emprendedor. Puede ser un negocio, pueden ser 5, puede ser 10, no importa. No importa. Y les platico un ejercicio que hago con mis alumnos. Ya se los había comentado en otro podcast y lo repito porque creo que viene al caso, donde les pongo una botella de agua ahí en el escritorio del profesor, en los salones, y con a veces me llevo unas pelotas de plástico o con otras botellas de agua, a unos 5, 6, 7 metros, le digo al voluntario o a la voluntaria que le trate de pegar a esa botella de agua, de plástico. Entonces, pues, la avientan uno y le fallan por 30 centímetros, la avientan 2. Hay gente que le pega a la sexta, hay gente que le pega a la octava, hay gente que le pega a la tercera, hay gente que pues tiene que echarse 2, 3 turnos porque de plano está muy mal atinada. Y cuando le pegan, digamos en la cuarta, la pregunta que hago es, ¿cuál de los 4 intentos o de los 4 picheos fue el más importante? Obviamente no es el cuarto, no es en el que le pego, porque el cuarto fue producto de los ajustes que hacemos de manera kinestética, es decir, el cuerpo se va adaptando al porcentaje de falla hasta que le pega. Se pasa por la derecha, se pasa por la izquierda, se queda corta, se vuela hasta que le pega. Entonces, si le pegas a la cuarta, las 4 iteraciones fueron importantes. Si le pegas a la sexta, son las 6. Y hay gente que le pega a la primera, hay que decirlo. Entonces, yo hablo de iterar. Iterar es experimentos explorativos constantes en el mercado. Antes se hacían investigaciones de mercado, pero no funcionan cuando son productos nuevos. Cuando son productos nuevos, lo mejor es ponerte a vender, aunque sea en un microcosmos, aunque sea tus vecinos, aunque sea la familia, y apoyarte en tecnología, terciarizar o subcontratar todo. Estamos en un mundo de freelancers, todo el mundo puede juntarse en el proyecto, construirse, y ya que funcione se puede otra vez desbandar todos esos recursos hacia otros proyectos, ¿no? La tecnología es impresionante. Ahí se puede investigar más sobre The Hollow Corporation o la corporación hueca, o se puede estudiar a Eric Rice en Lean Startup, o me pueden mandar un mail a horaciomarchan@marchanasociados.com
y les mando algunos artículos sobre este proceso de iteración y el tema es no perder la camisa en el primer ejercicio, no arriesgar a la familia y si es posible que tengas un trabajo que te da una quincena, pues no lo sueltes. Mejor que te sigan pagando tu quincena y tú en ese momento haz todas las iteraciones para tu negocio nuevo. No es una buena idea renunciar, dejar ese ingreso para emprender. Mejor emprender pues con una quincena, ¿no? Entonces, para ir cerrando, la verdadera tragedia, en mi opinión, no son los fracasos de emprendimiento, sino la abrumadora cantidad de personas que no se animan nunca para hacerlo o que se dan por vencidos a la mitad del camino. Miren, primero, no se pone el negocio porque estás muy chico, eres teenager o tienes 20 años y no tienes capital. Y aparte, quizás, si tienes la fortuna de estudiar, tienes que estudiar. Luego a los 25, pues te falta experiencia. A los 35, pues ya te andas casando, en ese periodo de tiempo entre los 25 y los 35, necesitas ahorrar, a lo mejor tienes hijos, pues no puedes. Y luego entre los 35 y los 45, pues es tu momento donde estás haciendo lana en la empresa donde estás, es demasiado arriesgado, tienes que pagar las universidades de los hijos, es muy difícil tomar ese paso. Entre los 45, 55 y 60, pues a lo mejor ya es muy tarde, ya para qué, pues mejor me quedo donde estoy. Y luego emprender un negocio, pues a los 60, 65, pareciera que ni al caso. El caso es que la mayoría de las personas se quedan con la semillita de poner su empresa, que para mí es una forma de manifestación creativa, es una extensión de la personalidad, es como pintar un cuadro, como hacer una escultura, es una manifestación que viene inherente a la condición humana, que es la creación. Me preguntaron que si yo he puesto negocios, pues sí, he puesto como 7, 8 empresas, en una quebré espantosamente en el 95. Algún día les platicaré si hay algún interés de cómo sorteé esa situación, pero ese fue un crack espantoso. Por poco pierdo hasta mi casa, pero pues también hubo negocios que le pegué, hubo negocios mediocres, hubo negocios que los cerré, hubo negocios que los vendí y ahorita pues tengo, aparte del negocio de la consultoría, tengo un negocio de tapetes, que es más que nada un gusto, pero quiero poner otro negocio y bueno, pues estoy abierto a recibir propuestas decorosas o indecorosas de negocios. Creo que nada renueva más que lo nuevo y el estarnos conectando a la vida a través de emprendimientos y de proyectos es una forma bella de no envejecer o de envejecer menos rápido. ¿Hasta cuándo se le sigue o hasta cuándo se tira la toalla? Es decir, ¿hasta cuándo nos convertimos en una mosca que quiere atravesar el vidrio? ¿Y hasta cuándo nos convertimos en una mosca que encuentra una rendijita y no sé cómo le hacemos o cómo le hacen y llegan a la casa o a la oficina, ¿no? Ante los embates y la dificultad de cambiar la inercia, recuerden esta idea del cosmos circulando, del sistema establecido, donde llegamos nosotros así a querer irrumpir, pues la mayoría de la gente, como lo dije, tira la toalla antes de tiempo. ¿Y eso qué hace? Deja el espacio abierto para los que se vuelven a poner de pie y siguen avanzando. Lo único que no se vale es morir en el intento, ¿verdad? O sea, no se vale morir en el intento. No se vale quedarte en la ruina en el intento.
no se vale sacrificar a la familia ni a ti en el intento. Se vale hacer apuestas que sean calculadas, que sean iteraciones, que sea un ejercicio constante a través del tiempo y en una de esas, como le pegan los alumnos a la botella de agua, le vamos a pegar. Los competidores que avientan la toalla o que ni siquiera llegan a ser competidores, pareciera que es un fenómeno de selección natural, así como la lucha de las especies de Darwin, ¿no? Donde los más fuertes, pero quizás los más rápidos, o quizás aún los más adaptativos, son los que se van acomodando y van sobreviviendo cada vez más. Ejemplos notorios en adaptación y proliferación de la especie, pues están las cucarachas, tienen millones y millones de años, y eso es un tema que viene de la adaptación. Entonces es un proceso de selección natural a la Darwin, donde la gente que se va adaptando y va encontrando las formas llega, y otras pues que se quedan en el camino. Entonces yo sí creo en la suerte, definitivamente. También creo en el trabajo, también creo en el esfuerzo, y creo que si tú no crees en la suerte no cree en ti. Y les platico rápidamente lo que le pasó a Bill Gates, hablando de suerte. Me desvío tantito, pero es una historia excepcional. Bill Gates era un muchacho que rayaba apenas en los 20 años, y llegan ejecutivos de IBM y le piden que si les vende su sistema operativo para todas las computadoras personales de IBM y las de desktop también, o sea, las personales y las de escritorio. Y la reacción de Bill Gates es decirles que no se las vendemos, no estoy listo, pero les voy a recomendar a una persona para que se las venda. Fíjense nada más, IBM, Big Blue, como le llaman, el monopolio, cuasi monopolio de todas las ramas de la computación en aquel entonces, todo lo manejaba IBM. Ahorita obviamente ha quedado fraccionado y reducido, y ya hablaremos de cómo se ramifican las industrias y como si fuera un árbol y van quedando dueños de las ramitas. Bueno, Big Blue era el tronco, era una cosa impresionante. Entonces van con la persona que Bill Gates les dice que vayan, y un ejecutivo de IBM se molesta con la esposa del señor, ahí tuvieron un malentendido. Entonces los ejecutivos trajeados de IBM vuelven a intentar con Bill Gates, y Bill Gates dice, ok, está bien, entre paréntesis casi, les voy a dar chance. Déjenme, yo les voy a vender. Le habla a su socio y le dice, ¿te acuerdas de aquel software que nos andaban ofreciendo? ¿Sí? Cómpralo. Y ese fue el comienzo de Microsoft. Y damas y caballeros, si a eso no le llaman suerte, pues entonces yo no sé a qué. Parece que la estrategia original, el génesis de Microsoft, fue conceptualizado por ejecutivos de IBM. Entonces, yo sí creo en la suerte, y aclaro, creo también en el trabajo, en la preparación, en el esfuerzo, en la disciplina, y también en la paradoja de que hay gente que se la parte trabajando y nunca le pega, y gente que de repente, como el burro que toca la flauta, ¡pum!, le pega. Pero el esfuerzo, pues hay que hacerlo, pero no es garantía de nada. Si acaso lo que ayuda es la iteración constante. Boom, ejercicio 1, boom, ejercicio 2, boom, ejercicio 3, experimento, experimento, experimentos. Entonces, si le pegas y tienes un negocio que te da resonancia en el mercado, de repente se activan una cascada de eventos que se catalizan en sintonía con tu propuesta.
Es decir, los factores se empiezan a organizar alrededor de una nueva energía y empiezan primero con resistencia, primero ignorándola, luego con resistencia y luego eventualmente como que incorporan esa nueva energía al sistema. El sistema la reconoce, sobre todo cuando hay constancia, pasión y adaptación constante, y los factores productivos se reorganizan, se acomodan alrededor de esta nueva energía, te metes y te filtras en el sistema. Por ejemplo, si es comida a domicilio, de repente apareces en Rappi, de repente apareces en Uber Eats, y empieza el sistema ahora sí a operar contigo como emprendedor en sintonía, y te conviertes en parte del sistema y en parte de una resistencia del emprendedor que viene. Pero ahorita, infelizmente, va a haber quiebras, va a haber empresas debilitadas, va a haber empresas reenfocadas, y es un momento de caos, donde el caos pues siempre es el ambiente predilecto de los emprendimientos. Ahorita me llegó una lista de las categorías de mayor crecimiento. Pues obviamente están los guantes, naturalmente los geles, pero cosas curiosas, máquinas para hacer pan traen un incremento del 652%, sopas casi el 400%, vasitos con fruta 326%, equipo para entrenar en casa, para el cuerpo, pesas y demás, 307%, leche, aditamentos para limpieza en general, no se diga jabones, pasta, vegetales. O sea, es una locura cómo se está reconformando todo. Esos son, perdón, algunos de los que han subido, que ha bajado de manera dramática: bastones de golf, equipo para equitación, por alguna razón GPS y sistemas de navegación, pues obviamente está encerrada la gente, accesorios para los niños, no estoy seguro a qué se refiera, aretes, calculadoras, enfriadores, zapatos de hombre. Bueno, pues lo que quiero decir con esto es que se está reconformando el mapa, se está reconformando cómo va esto a plantearse hacia el futuro. La tecnología, sin duda, es una cosa que nos va llevando a otras. El ejemplo más simple que se me ocurre es, se inventa el GPS, y gracias al GPS, gracias a que se hacen los mapas, yo no sé quién concibió eso en su inicio, pues de repente se dispara los Ubers, los Lyft, y luego obviamente en Didi, y a partir de ahí pues están los temas que tienen que ver con localización de personas, y una cosa se monta sobre otra, y una cosa se monta sobre otra, y así vamos. Entonces, ya para cerrar, si la suerte continúa, el momentum es energía y dirección, velocidad al mismo tiempo, agarra peso, se genera su propia gravedad, imagínense un sistema solar o una galaxia, y atrapa en su órbita lo que anda por ahí rondando. Así le ocurre a las empresas nuevas. Y la metamorfosis ocurre cuando del rechazo inicial la iniciativa pasa a consolidarse y se convierte a su vez en un polo de atracción, un atractor que ya es parte del sistema. El negocio establecido entonces se suma a la trayectoria actual y se protege también de los nuevos emprendedores. Y ahí entra el círculo eterno. Una empresa que la hace eventualmente entra a zona de complacencia,
baja la guardia y llegan los emprendedores nuevos a ponerle los ojos morados y a partirle el labio a las empresas que ya se confiaron. Por eso es tan crítico que el emprendedor que se impone un reto de esta naturaleza, que aprovecha este caos que está ocurriendo, de este desequilibrio que hay en una sociedad como la nuestra, que estamos lejos de ser un país pues como Suiza y Alemania, como lo mencioné. Todas estas disparidades son energía vital, son huecos que tienen que llenarse, y los emprendedores de hoy tienen una herramienta que los emprendedores de antes no tenían, que es todo lo digital, que es la tecnología, todos los sistemas abiertos, y que para beneficio de estos emprendedores, muchas de las empresas grandes, que son como elefantes, que andan corriendo en una dirección, no entienden, no conocen, no dominan. Parece que los jóvenes tienen una herramienta, y hablo de los jóvenes de corazón, ¿verdad? Porque los que están al día, los que están conectados con las cosas, pues tienen a su servicio a la tecnología. El entusiasmo, para mí, y con esto concluyo, es la parte más importante del emprendedor. Ese entusiasmo, en mi opinión, no debe apagarse si no le pegas a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Los emprendedores exitosos típicos son emprendedores crónicos. Uno y otro y otro y otro, compulsivos. Y yo les invito a eso, de que no pongan un negocio y si no le pegan, se regresen a su vida normal. No, es iterar con varios. Se le falla hasta que se le pega. El entusiasmo viene del griego, la etimología, viene de en, dentro, teos, Dios, entusiasmo, y que significa nada más y nada menos que estar lleno de Dios o de inspiración divina. El entusiasmo es la luz, el entusiasmo es el futuro, el entusiasmo es la energía, y el entusiasmo hay que procurarlo. Todo lo que nos quite entusiasmo hay que evitarlo. El entusiasmo es la diferencia entre una vida intensa, una vida que se ensaya, que se expone, que se llena de cicatrices, frente a una vida sin entusiasmo, que se guarda, que se encierra, que no hace apuestas, que no se proyecta. Y entonces pues ahí pues también hay vidas no vividas, ¿verdad? También hay vidas que se dan cuenta que no vivieron ya hasta el día que les anuncian que se van a morir, ¿no? Entonces, si el emprendimiento es una opción para ti, no es para todos, aunque todos tenemos un ápice, tenemos una veta de emprender, dense la oportunidad de explorarla. Nunca es tarde para arrancar. Como les digo, nomás no se queden sin camisa y no expongan a la familia, y es un tema de iterar y adaptarse. Creo que vale la pena aventarse, y lo peor que pueden hacer es aprender mucho. Nada le gana al entusiasmo, y en un emprendimiento es una manifestación de entusiasmo, es la cristalización de un entusiasmo. Así es que ánimo, suerte, nunca es tarde para emprender, siempre es momento, y en río revuelto, repito, ganancia de pescadores. Cuando las cosas están muy establecidas, son pocos los espacios abiertos. Cuando las cosas son caóticas, son de transiciones importantes, ese es el momento para que un emprendedor se meta y se aviente. Gracias. Les repito mis redes sociales. Estoy en Twitter, Horacio Marchán, tal cual. En Instagram como horacio.marchán.
y pues gracias que escuchan los podcasts. Y saludos a los que nos escuchan en esos países raros y en ciudades también remotas. Les agradezco que me abran sus puertas. ¡Ánimo!